Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y bueno, dado que en la mañana les ofrecimos una mesa de análisis respecto a el informe o el mensaje con motivo del informe que pasó el presidente Peña Nieto, vamos a abordar otro tema que es de actualidad en esta ocasión aquí en Ángulos, que es el de la reforma educativa. Se acaba de aprobar esta madrugada por parte de los diputados una de las leyes secundarias que propuso el presidente Peña Nieto, que era una de las difíciles. Y bueno, pues para platicar acerca de esto, de cómo está avanzando la reforma educativa y de tratar de encontrar un poco de claridad en medio del ruido informativo en torno a las marchas de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Platicamos con Enrique Toussaint. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas tardes. Con Jesús Estrada. Bienvenido. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Y con Jorge Rocha. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Que nos da mucho gusto decirles que a partir de esta semana son nuestro panel de cada lunes. Así que nos da muchísimo gusto que se integren tanto Jorge como Jesús y Enrique, que siga con nosotros acá en Ángulos. Por cierto, les manda muchos saludos nuestro ex tertuliano de los lunes, Germán Petersen, que anda en la Ciudad de México y que extrañó la transmisión del día de hoy. Exactamente, se fue al Colegio de México. A ver, está el asunto de la reforma educativa. Ya se aprobó una de las leyes que era difícil. ¿Y por qué en su momento, la semana pasada, cuando se iba a discutir y aprobar, que fue lo que generó las marchas que hicieron que se cambiara de sede el legislativo, no se aprobó y ahora sí? ¿Qué cambió? Mira, yo lo que creo, bueno, primero como para clarificar a la gente que nos está viendo, la reforma energética se tradujo en tres leyes. La reforma educativa, ¿no? Perdón, la reforma educativa en no tres leyes, sí, ya. Con tanto. Ya, es que este amontonamiento Sí. se traduce en tres leyes, una sobre evaluación, otra propiamente que le llamaron sobre la reforma educativa y esta tercera que era sobre el servicio docente, la Ley General sobre el Servicio Docente. Clarificando, vuelvo a repetir, la reforma no es una reforma educativa desde mi punto de vista, no es una reforma de modelo, no es una reforma en términos de que hubiéramos cambiado, por ejemplo, los grados a cursar, que hubiéramos optado, por ejemplo, que ahora toda la educación va a ser a través de tecnologías de información, o por ejemplo que hubiéramos optado por un modelo Montessori generalizado en el país. Eso hubiera sido un cambio de modelo educativo, una reforma educativa en el sentido estricto. Lo que tuvimos en realidad fue una reforma sobre los derechos laborales de los docentes. Eso es lo que es el centro real de la reforma, y la ley secundaria que precisamente se aprobó el día de ayer es esta última ley, que es la que precisamente cambia y regula y desregula algunas cosas en términos de los derechos laborales. Francamente creo que fue un momento de movida política, vamos a decirlo así. Tenían, desde mi punto de vista, que aprobar la ley antes del informe de gobierno. Era un asunto más bien de timing, de corte político, porque lo que vamos a tener en un par de días pues es la reacción del CENTE frente a esta reforma. Habrá que decir que se aprobó en la Cámara de Diputados, regresa a la Cámara de Senadores, es decir, todavía puede haber posibilidad de modificaciones, y además en esta ley sí hicieron algunos cambios ya, o sea, no se aprobó tal cual la había presentado el presidente Peña Nieto. Hay una incorporación, solamente menciono una, y es, por ejemplo, que todavía durante 2 años se van a seguir contratando solo a egresados de normales, por ejemplo. Es decir, mientras que la ley implica que ya para entrar a ser profesor, para ser parte del magisterio, va a haber concursos de oposición donde cualquiera pueda competir. Una de las transitorios que se puso en esta nueva minuta es que precisamente todavía van a tardar 2 años en que eso suceda, ¿no? Digo, vamos a acordarlo, pero va a entrar en vigor hasta finales del 2015 en realidad, ¿no? Por ejemplo, esa es una modificación que ya se hizo y probablemente, y después de la reacción que veamos el miércoles, es probable que en el Senado incorporen otras de las modificaciones que está pidiendo la coordinadora. Y también habrá que decir, porque yo no lo descarto, aunque el CENTE, el sindicato, no se ha expresado públicamente, sin duda que también esta reforma va a afectar a los intereses del sindicato. Y no dudemos que también ellos estén haciendo presión y negociación, no de manera pública, pero sí también hablando con Osorio Chong y con Choifet, diciéndoles, oye, pues necesitamos que atemperes este tipo de medidas, porque también a ellos obviamente que los van a afectar.
pero lo que no hemos visto es cómo se han Aunque expresado. sí salió Juan Díaz de la Torre en rueda de prensa a decir que estaban a favor de la reforma en términos generales, que les hubiera gustado estar más involucrados en la discusión sobre todo de la cuestión de la permanencia, de cómo se va a evaluar, bajo qué criterios, digamos, de los puntos finos. Pero yo creo que el contexto político que cambió de un día para otro es fundamental. O sea, Peña Nieto no podía aparecer en su primer informe, digamos, porque la ley de telecomunicaciones pasó, pero todavía no tenemos reforma secundaria, tampoco de telecomunicaciones. Entonces, si aparecía en su primer informe sin ninguna reforma verdaderamente aprobada, o sea, verdaderamente me refiero a la constitucional y aparte la reforma secundaria, pues estaríamos hablando de un inicio que ni siquiera en términos de esa agenda reformista podría hablar de trofeos o de medallas después de los primeros 9 meses. Creo que sí cambia completamente el contexto y también que se rehúsa, y creo que es parte de la negociación y muchas veces lo hemos platicado en este espacio, Peña Nieto tuvo esta aspiración del consenso desde un principio, por eso el Pacto por México, tratar de subir a todas las fuerzas políticas en una serie de acuerdos legislativos, pero ahora se da cuenta que ante la reforma fiscal, la reforma energética y lo que está pasando con la educativa, el consenso es imposible en estos temas, es imposible. La democracia, nos guste o no nos guste, al final es un juego de mayorías y tiene una mayoría, la usa una parte del PRD, decide no votar, que es la parte más vinculada a estos movimientos, y entonces determina que con los votos necesarios y sin aspirar al consenso pasa la reforma. Entonces creo que esos dos aspectos cambian de un día a otro, ¿no? Lo que pasó el fin de semana. Es cierto, pero hay como una gravedad en torno a la reforma educativa, que es el hecho de que nunca se tomó en cuenta a las voces de los maestros. Ahora posiblemente sí, pero todavía hasta la semana pasada los legisladores seguían insistiendo, bueno, y a través de los medios de comunicación también la frase de que es que los maestros no proponen nada, no han hecho propuestas, lo cual es mentira. Desde mayo, después de las primeras movilizaciones, ellos redactaron un documento que presentaron a la Secretaría de Gobernación, también lo presentaron al Senado en mayo. Ahí acordaron, a partir de ese primer documento de propuestas, realizar 9 foros regionales y un gran foro en el Distrito Federal. Lo celebraron, plantearon todas sus propuestas y, sin embargo, por ese timing, ese afán de sacar la reforma a tiempo antes de la presentación del informe, vemos que están aprobando una reforma que, si bien es de corte laboral, yo creo que es muy grave por las consecuencias que puede tener en el conjunto del sistema educativo del país. Y es algo que está pasando así, básicamente, como dice, con ese acuerdo entre poderes, pero con consecuencias sociales que todavía no tenemos una vista. ¿Tan grave podría tener la reforma? Bueno, se está hablando de una privatización por una parte. Pero no entiendo dónde surge Mira, eso de la ¿cuál es la privatización? Viene el modelo de que se propone la autonomía de gestión de las escuelas. Eso es que las escuelas tienen que también velar ellas por captar recursos para infraestructura, para material. ¿Qué va a suceder entonces? Bueno, por una parte, esto es siguiendo el modelo estadounidense, por una parte, la mayor injerencia, es decir, las escuelas van a tener que convertirse en ¿cómo se dice?, en captadores de fondos, en buscar patrocinadores para financiar sus propios infraestructura y sus recursos, porque el Estado de alguna manera se está echando para atrás en sus responsabilidades. Eso es una de las críticas que hace la coordinadora. Yo lo que entiendo de la lectura de ese tema en particular es que el financiamiento va a seguir igual la educación, idéntico. La única diferencia es que la escuela ya va a tener posibilidades, como sucede en las universidades actualmente. Por ejemplo, la UDG es una de ellas. La UDG, una buena parte de su presupuesto es autogenerado, pues que será en torno al 10% de su presupuesto es autogenerado, pero digamos que viene o desde bajar fondos de CONACYT o bajar bolsas participables de organismos internacionales hasta las cuotas que pagan los alumnos. O las cuotas, pero es que ahí viene el peligro justamente, exacto, que más no va a ser tanto de esos fondos porque los fondos son limitados. De hecho, una de las propuestas desde mayo que planteaba la coordinadora es que se cumpla con lo que recomienda la UNESCO, que el 12% del PIB se destine a educación. Oye, eso parte del documento, 3.7 me parece del PIB es lo que se destina. Ya por ahí hay una propuesta del CENTE que no se va a cumplir, digamos. Muy bien. ¿No? Déjame hacer una pausa en la conversación y seguimos platicando acerca de la reforma educativa y también le haré un poco al abogado del diablo porque en esta reforma aprobada anoche viene la evaluación de los maestros y uno se preguntaría ¿y por qué no? Vamos a la pausa y regresamos.